Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al resumen del discurso del devocional navideño del año 2022. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes con el resumen del discurso. En esta ocasión tenemos al Elder Neil L. Andersen con el tema que lleva el título de La Navidad significa que todo está bien. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con lo que el Elder Andersen nos dijo. Él nos dijo que los relatos que rodean el nacimiento del Salvador enseñan lecciones poderosas. Vamos a ver entonces esas lecciones poderosas, ¿sí? Muy bien. El Elder Neil Andersen nos dijo lo siguiente: Elizabeth y Zacarías esperaban un bebé. A María y José se les dio un camino a seguir y los creyentes del Nuevo Mundo esperaban una señal. Los creyentes que vivían en las Américas. Cada uno se enfrentó a incertidumbres y dificultades, pero permanecieron confiados y fieles. Y al final, todo salió bien. Los hermosos relatos que rodean el nacimiento de Jesucristo en la época de Navidad incluyen poderosas lecciones, enseñó el Elder Neil L. Andersen, del Quórum de los 12 Apóstoles, durante la devocional de Navidad de la primera presidencia, ¿sí?, realizado el primer domingo del mes de diciembre del año 2022. Asimismo nos dijo: con toda la preocupación e incertidumbre, las dificultades y los problemas que nos acechan en esta vida mortal, para aquellos que son justos, que tienen fe y confían en el Señor, al final, todo estará bien. Todo estará bien, mis queridos hermanos y hermanas. El Elder Andersen comentó testificando que Cristo vino a la tierra como el unigénito del Padre, en el meridiano de los tiempos y en las condiciones más humildes. Y debido a que Él vino, todos los que han vivido sobre la tierra vivirán de nuevo y podrán heredar la vida eterna si así lo desea. Si así lo desean, podrán heredar la vida eterna. Esto se consigue al guardar los mandamientos de Dios y entrar en el reino de Dios. Y la forma de entrar al reino de Dios inicia por el arrepentimiento. Recibe la ordenanza del bautismo y la ordenanza del don del Espíritu Santo. Inicia entonces su camino en el reino de Dios. Si es fiel y leal hasta el final, recibiendo todas las ordenanzas sagradas que se dan en los santos templos, obtendrá la vida eterna, si así lo desean. Si se mantienen fieles hasta el final. Fieles y leales al Señor Jesucristo, no a los hombres, sino fieles y leales al Señor Jesucristo. Elizabeth y Zacarías. El capítulo 1 de Lucas habla de una pareja justa llamada Elizabeth y Zacarías, que envejecieron sin ser bendecidos con hijos. Sin embargo, fueron fieles y confiaron en el Señor. Envejecieron sin ser bendecidos con hijos. Tenía el Señor Dios Todopoderoso un plan para ellos.
El Señor sabía que tenía que nacer Juan el Bautista por medio de esa familia, por medio de esos padres, Elizabeth y Zacarías. Fueron probados en su fe. Por eso ellos fueron fieles y confiaron en el Señor. Zacarías servía en el santo templo. ¿Cuántas veces habrá orado por un hijo? ¿Y Elizabeth también? Creo que miles de oraciones habrán ascendido al cielo. Zacarías le dice a Elizabeth: no hemos sido elegidos para tener hijos, pero seguimos confiando en el Señor. ¡Qué maravilloso ejemplo nos da! Elizabeth y Zacarías: no hemos sido elegidos para tener hijos, pero seguimos confiando en el Señor. Y luego cantan: adoraré a Dios para siempre, pero que no se haga mi voluntad, sino ha de ser adorarlo a Él para siempre. Significa que esperaré, observaré y veré. Dejaré que Él me guíe, que el Señor me guíe, hasta que se acaben mis horas, mis días y mis años. Citó el elder Andersen. Qué maravillosas palabras. Qué hermosa canción. Adoraré a Dios para siempre, pero que no se haga mi voluntad, sino ha de ser adorarlo a Él para siempre. Significa que esperaré, observaré y veré lo que pase hasta el final. Entonces sucedió un milagro. En el templo el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que Elizabeth daría a luz un hijo llamado Juan, y que él iría delante a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Me viene a la mente que el Señor también llamó a José Smith en este tiempo, al profeta José Smith, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto para que pueda recibir al Salvador Jesucristo en su segunda venida. Pertenecemos a ese pueblo, a un pueblo de santos. Proseguimos. El elder Andersen dijo que pensaran en los sentimientos que habrían tenido Elizabeth y Zacarías, quienes durante los años que habían orado por tener hijos, continuaron guardando los mandamientos y confiando en el Señor. Entonces, un ángel se le apareció a Zacarías, pero después no pudo hablar. Es posible que se haya preguntado acerca de su posición ante el Señor, dijo el elder Andersen. Pero a su debido tiempo nació el bebé. Zacarías pudo hablar de nuevo, y el bebé se convirtió en Juan el profeta, quien preparó el camino para el Salvador. Con toda la incertidumbre y las dificultades para los justos, al final, todo está bien. María y José. A continuación, en la historia de Navidad, los lectores del libro de Lucas se encuentran con María, elegida para ser la madre del Hijo de Dios. Y sin embargo, hay preocupación e incertidumbre en su vida, dijo el elder Andersen. Gabriel le habló de su noble vocación, pero ella no estaba segura de cómo podría hacerlo. Gabriel explicó que el poder del Espíritu Santo vendría sobre ella.
y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra y concebiría al Hijo de Dios. Qué maravillosas palabras del ángel Gabriel. ¿Cómo se habrá sentido María? Piensen en el gozo y la felicidad que debe haber sentido al ser visitada por un ángel de Dios. Qué humildad al contemplar la posibilidad de ser la madre de tan esperado Mesías. Y sin embargo, al decírselo a José, no todo estaba resuelto, dijo el Elder Andersen. José era un hombre justo, pero inseguro del camino correcto a seguir. Como tantos de nosotros, algo inseguros. Un ángel vino a él en un sueño y le dijo: José, no temas recibir a María, tu desposada, en otras palabras, tu novia, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, en hebreo Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora estaba claro que José y María iban a tomar este camino juntos, dijo el Elder Andersen. Qué feliz debe haber estado María al saber que un ángel se le había aparecido a José. Qué feliz debe haber estado José al saber que esta era la voluntad de Dios. Con la incertidumbre y la dificultad, para los justos, al final, todo está bien, mis queridos hermanos y hermanas. Aún quedaban dificultades por delante, ya que la pareja tenía que viajar a Belén en los días cercanos al parto de María. Entonces no había lugar en la posada, y la pareja debió sentirse preocupada. Pero el bebé nació y estaba sano. Un ángel se apareció a los pastores para darles la noticia de una gran alegría, y luego ellos fueron a Belén a buscar al niño Jesús. Y cuando encontraron al niño Jesús, qué consuelo y tranquilidad debieron haber sentido José y María al darse cuenta de que había un propósito en la dificultad que los rodeaba, dijo el Elder Andersen. Los ángeles habían anunciado su venida y su noble misión. Después de las dificultades y la incertidumbre para los justos, al final todo está bien. Todo está bien al final para los justos, para los fieles, para los leales al Salvador Jesucristo. Los creyentes en el Nuevo Mundo. Bueno, vivo al frente de los trenes y casi siempre están pasando los trenes por aquí. Muy bien, los creyentes en el Nuevo Mundo.
Las personas justas del libro de Mormón esperaban con dificultad e incertidumbre y preocupación una señal del nacimiento del Salvador. El profeta Samuel había profetizado que el nacimiento del Salvador sería dentro de 5 años. Pero a medida que se acercaba el día, los incrédulos que declararon que todos los que creyeran que el Salvador vendría serían condenados a muerte, a menos que la señal se cumpliera. Imagínense la inquietud y la preocupación de los justos, dijo el elder Anderson. Nefi clamó poderosamente a Dios a favor de su pueblo. Entonces, la voz del Señor vino a él diciendo: alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo. ¡Qué maravillosa respuesta recibió Samuel, el Nefi, por su oración! Escuchó la voz del Señor que le dijo: mañana vengo al mundo, y esta noche se dará la señal. La sentencia de muerte que habían dado los incrédulos para los justos caería esa misma noche. El Señor los avergonzaría de sus maldades, de su incredulidad. Las palabras se cumplieron, y al ponerse el sol, no hubo oscuridad. Sabían que era el día en que nacería el Señor. No hubo noche aquel día. Posiblemente la estrella de Belén los alumbraba, como el sol mismo. No hubo noche aquel día. Una mañana, ellos vieron que el sol se escondió. Sin embargo, seguía de día toda la noche. 24 horas de día, 24 horas con el sol. Es más, y al día siguiente nuevamente salió el sol, 36 horas de día. Nunca antes visto en la historia del mundo o de este planeta. Era la señal del nacimiento del Hijo del Dios, de Dios. Con todas las dificultades e incertidumbres para los justos, para aquellos que confían en Dios al final, ya sea en esta vida o cuando nos arrodillemos a sus pies, todo estará bien, nos dijo el elder Anderson. Todo estará bien al final de nuestras vidas o cuando nos arrodillemos a sus pies en su venida. Todo estará bien, queridos hermanos. Seamos justos, leales y fieles al Señor. Al final, todo estará bien. Confíen en el Señor. El elder Anderson dijo que al pensar en ese momento, uno podría preguntarse por qué el Señor esperó hasta la última noche para decírselo a Nefi, o por qué permitió que Elizabeth y Zacarías envejecieran, o que María se preguntara sobre su destino, que José cuestionara su papel y que la función de un pesebre y pastores y ángeles fueran desconocidas al principio. Como el Señor le dijo a Abraham 2000 años antes del nacimiento de Cristo, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Podría preguntarme,
Porque conocí el Evangelio a los 31 años, cuando yo y mis padres buscaban el reino de Dios mucho antes. Yo busqué, y que tengo uso de memoria, de los 6, 7 años, buscaba el reino de Dios. Todo tiene un propósito, queridos hermanos y hermanas. Así como que el Salvador naciera en un pesebre, para que fueran a adorarle pastores humildes y sencillos, que fueron los escogidos en aquellos tiempos, para ver al niño Jesús nacido, al Mesías recién nacido. Todo tiene un propósito. Qué alegría sintieron José y María. Al final, ellos sintieron mucha paz, que pastores, humildes pastores, vinieran esa noche. Les dieron la confianza, la seguridad. Sintieron la paz que dan los hombres humildes y sencillos. Y en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, continúa diciéndonos el de Andersen, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O no te apoyes en tu propia, entre paréntesis, sabiduría. Confía en Jehová con todo tu corazón. Qué maravillosas palabras, mis queridos hermanos y hermanas. El elder Andersen concluyó: en nuestros propios tiempos de incertidumbre, en nuestros días de problemas y dificultades, en nuestras luchas, seamos fieles. Seamos fieles. Seamos fieles al Señor, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Jesús vino esa noche santa y es el Salvador del mundo. Jesús, el Cristo, es el Salvador del mundo. Doy testimonio de que si somos justos, todas nuestras lágrimas de dolor, dificultades e incertidumbre serán satisfechas y justificadas en Él, el amado Hijo de Dios. Fueron las últimas palabras y testimonio del elder Andersen. Y comparto este testimonio porque sé que es verdadero. Si somos justos, todas nuestras lágrimas de dolor, de dificultades e incertidumbres, serán satisfechas y justificadas en Él, el amado Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vive. Él nació hace 2000 años. Él vivió con nosotros. Fue traicionado, crucificado y muerto. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y porque Él resucitó, las primicias de la resurrección, todos resucitaremos. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador en lo físico, porque todos resucitaremos. Y Él es nuestro Salvador en lo espiritual, porque si somos obedientes a Dios,
guardamos los convenios con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sus mandamientos, obtendremos la vida eterna, el regalo divino de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Qué maravilloso saber esto. Qué maravilloso saber que hay un plan de salvación para nosotros, sus hijos que vivimos en la tierra de probación, en esta tierra bendita. Sé que esto es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por haberme acompañado en el resumen del discurso por el elder Neil L. Andersen. Que el Señor les bendiga. Paz en sus hogares. Lean las Escrituras, mis queridos hermanos y hermanas, que en ellos está la palabra de Dios, las palabras de vida eterna. Shalom, que el Señor les bendiga. Shalom.